Clarísimo el mensaje del primer ministro Netanyahu diciendo: esto en lo más mínimo implica que Israel vaya a ceder en su objetivo final, que es destruir a Hamás. Los objetivos de la operación que comenzó el mismo 7 de octubre eran dos: liberar a los rehenes y destruir operativamente a Hamás. Esto lo que busca es tratar de que ambos objetivos puedan cumplirse. Esto es por lo menos lo que dice el primer ministro Netanyahu. Pero para tratar de entender cómo se llegó a este acuerdo, cómo se puede implementar, qué es lo que tiene por delante Israel, vamos a estar conversando con Gabriel Ben-Tasgal, que es periodista y se encuentra en Tel Aviv. Gabriel, ¿cómo te va? Te saluda acá Darío Mizrahi. ¿Qué tal? Un placer. Gabriel, ¿cómo se llega a esta decisión por parte de Israel, donde sabemos que había dudas respecto de aceptar un cese del fuego con lo que esto puede implicar en términos de darle alguna posibilidad jamás de quizás reorganizarse? Mira, la descripción que has dado es bastante correcta. Lo que hizo el ejército de Israel fue presionar todo el tiempo, porque la lógica era, debido a los antecedentes que tiene el Hamás y a la crueldad que ha demostrado hasta ahora, las probabilidades que no regresen buena parte de los rehenes es alta, y por lo tanto vamos a intentar presionarlos militarmente, piensa el primer ministro, a intentar destruir al máximo al Hamás, y por otro lado intentar liberarlo por la fuerza, liberar a los rehenes a través de acciones militares. Debido a justamente esta necesidad de presión constante, Qatar, que es el financista intermediario del Hamás, presiona también por su parte, porque tiene mucho para perder Qatar. El mundo de pronto empieza a descubrir que no es solamente un país simpático que organizó el Mundial de Fútbol sobornando a media humanidad. De pronto Qatar se muestra como el mediador financista del terrorismo, cosa que lo es desde hace tiempo. Entonces intenta ahora hacer buena letra, presionando al Hamás. Ese es el marco de referencia y surge desde una desconfianza. Lo importante, Darío, con lo que está ocurriendo ahora es que inmediatamente después del cese de fuego, en el momento que el Hamás viole en lo más mínimo este cese de fuego, Israel va a tener que demostrarle que no se juega con Israel como se jugó en el pasado. O sea que esa es la pregunta del millón. Si es que Israel, en el peor indicio, por ejemplo, el menor cohete que caiga dentro de Israel, Israel no va a atacar con mucha fuerza para demostrarle al Hamás que los tiempos cambiaron. Claro. Ahora, ¿cuánto influyó en esta decisión también las movilizaciones que veníamos viendo en días anteriores por parte de los familiares de los rehenes que venían pidiendo de alguna manera respuestas en la desesperación que obviamente sienten por que se aleja el tiempo y no reciben a sus familiares? Mira, te lo voy a describir de la siguiente manera. En Israel lo que hay es una comisión que se levantó hace unos años, la comisión Shamgar, que decidió lo siguiente: debido al antecedente Shalit y el hecho que Israel pagó con 1.027 terroristas a cambio de un soldado que estaba vivo, Gilad Shalit, en el año 2011, una de las sugerencias de esta comisión fue no permitir que el primer ministro y las autoridades se reúnan con familiares, para no crear esa implicación sentimental. Evidentemente, esto en una sociedad como la israelí es imposible. Las familias protestaron y reclamaron y fueron arropados, como siempre, por la prensa. La prensa en Israel es más o menos el 90% como C5N en Argentina. O sea, son cadenas de televisión con un corte ideológico muy fuerte que en general critican todo el tiempo a Netanyahu. Entonces, en este caso, arropan a los familiares para intentar influir en las decisiones del gobierno. De todas formas, la decisión del gobierno parte desde el punto de partida que no se van a permitir que, teniendo la posibilidad de salvar a gente, por 5 días de tregua no lo hagan. Eso sería algo imperdonable en la forma de pensar de Israel. Ahora, ¿qué es lo que se abre ahora, no? Porque obviamente se estimaba en 240, más de 200, digamos, rehenes. No sabemos cuántos están con vida, cuántos no. Los que se liberarían serían evidentemente una parte. ¿Qué es lo que se abre ahora a la espera de ver quiénes son los liberados? ¿Cómo se va a hacer el criterio de elección de los liberados?
El Hamas va a seguir jugando psicológicamente con las familias como ha hecho hasta ahora. Un día antes de la liberación se van a liberar los nombres de los agraciados como si fuese un sorteo y van a seguir jugando emocionalmente con Israel. La pregunta en este caso va a ser si va a utilizar Israel estos 5 días para atacar de forma mucho más fuerte a Hezbollah, que hace tiempo que está intentando provocar a Israel. Y por otro lado, si va a permitir cualquier menor violación de Hamas o no, porque en el pasado ya Israel se comportó de manera suave con el Hamas cuando había cese de fuegos. Recordar en el año 2014 que cuando ya estaba en vigencia el cese de fuego, Hamas secuestró a soldados israelíes que todavía hoy los cuerpos están en manos en la Franja de Gaza. Claro. ¿Cómo llegó al cese a la situación de hoy, donde todavía no está el cese del fuego? En principio comenzaría mañana a la mañana. ¿Cómo está hoy el terreno militar dentro de Gaza? ¿Hasta dónde avanzó Israel? ¿Qué objetivos cumplió? ¿Qué es lo que le queda por delante? Prácticamente el norte de la Franja de Gaza está conquistada por Israel. Lo que está haciendo Israel es ahora intentar limpiar toda la cadena de túneles, los 500 kilómetros de túneles que hay bajo tierra, e intentar maximizar la cantidad de captura o abatir a los líderes del Hamas. Y una vez que termine esta parte, entonces Israel militarmente le va a pedir a la gente que se fue hacia el sur que ahora vaya hacia el norte, porque también en el sur hay centrales muy fuertes de Hamas, y el liderazgo del Hamas es originario del sur. Entonces, lo que vas a ver cuando termine todo esto es una Franja de Gaza especialmente destruida físicamente. Claro. O sea, se va a tratar de invertir, si te sigo, entonces lo que estaba pasando en el norte va a pasar a ser la situación en el sur, y los que estaban en el sur entonces van a tener que despejar la zona sur para que Israel pueda operar allí. Y te digo otra cosa, una vez que termine ambas operaciones de alguna manera, no tengo la menor duda que la Franja de Gaza va a ser un terreno parecido al territorio B. Dentro de Cisjordania un territorio es A, B y C. Territorio B es un territorio que viven palestinos, pero que Israel entra militarmente cuando hay amenaza de atentado terrorista. No te extrañes que cuando termine el trabajo más pesado de toda esta campaña militar, la campaña continúa a través de operaciones puntuales, donde entran y salen todo el tiempo para mantener a raya al Hamas en la Franja de Gaza. Gabriel, me interesa, ya que ha avanzado bastante la operación, sobre todo en el norte, Israel desde hace años dice y muestra algunas evidencias de cómo Hamas utiliza como escudos humanos a los civiles palestinos que viven en Gaza, ha denunciado el uso de mezquitas, de escuelas. Ahora, el nivel de evidencia filmográfica que pudo recoger en estos días las Fuerzas de Defensa israelí son impresionantes. La verdad, las imágenes debajo del hospital Al-Shifa, dentro de las mezquitas, en las escuelas, en los jardines, ya no es la imagen satelital, sino que son las cámaras y los soldados que te están mostrando que en el mismo lugar donde se atienden pacientes hay lugares donde se lanzan cohetes. Digo, ¿por qué con este grado de evidencia se sigue, o ves que parte de la prensa internacional y de la comunidad internacional sigue objetando de alguna manera las operaciones que realiza en este territorio Israel? Mira, es todo un temón lo que acabas de preguntar. Te lo voy a decir a nivel general porque yo también trabajo para medios de comunicación. El asunto funciona así. La gran mayoría de periodistas que cubren esta guerra no están adentro de la Franja de Gaza. Y no están adentro de la Franja de Gaza esencialmente porque les da miedito. Ahora se van a comprar un chaleco que diga prensa y se van a comprar un casco y te van a hacer creer que son periodistas de guerra. ¿Está bien? Cuando entran a la Franja de Gaza van a quedarse en un edificio donde transmite la prensa y donde en el pasado Israel derribó ese edificio porque los pisos del medio fabricaban cohetes. Entonces es medio raro que la prensa no sabía que en el mismo edificio donde ellos transmitían operaba el Hamas. Bueno, de todas formas, se consiguieron otro edificio. Ahora, pero ¿quién consigue esas imágenes para cubrir las secuencias de dentro de la crónica?
Para usted, espectador, que está pensando que estoy hablando japonés, una crónica televisiva tenemos una cantidad de personas que son entrevistadas, después viene el periodista con el cubito de la empresa para mostrar que él estaba ahí, pero en el medio hay un montón de texto que hay que llenar con imágenes que tengan lógica. Esas imágenes, las más crueles, ¿quién las filma? Bueno, las filman palestinos de Gaza que son afines al Hamas. O sea que ellos deciden que se filman. La cantidad de imágenes de destrucciones y de vez en cuando le meten un muñequito en el medio para magnificar el dolor de la destrucción, bueno, las filman palestinos que son del Hamas. Y los datos de muertos también te los da el Hamas a través de su Ministerio de Salud. Entonces los periodistas suelen replicar esa información. Entonces, ese es un problema. Israel intenta balancear con sus imágenes, que está hecha por el comando del ejército. Ahora, para muchos medios de comunicación, vale más lo que te dice el Hamas y lo que te dicen esos periodistas que lo que te dice un ejército de un país democrático. Entonces, Darío, ¿por qué siguen replicando algo? ¿Y por qué siguen repitiendo los números que te da el Hamas? ¿Y por qué las imágenes que te da el Hamas tú las difundes? Porque cuando tú tienes prejuicios, buscas imágenes que confirmen tu prejuicio. Si tú piensas que el conflicto es territorial y que todo es por ocupación, que es un pensamiento bastante primitivo este conflicto, y bueno, vas a intentar explicar que todo es por ocupación y las imágenes van a confirmar ese prejuicio. Y si tú eres un antisemita, vas a buscar imágenes que confirmen hasta qué punto los judíos son malos. Entonces el problema es un problema de prejuicios. Las cadenas de televisión tienen agendas propias y también tienen prejuicios y por lo tanto buscan las imágenes que confirman esos prejuicios. Ahora, lo que está pasando en estos 47 días, me parece, Gabriel, ha demostrado que jamás tiene una montada, una campaña propagandística realmente descomunal, porque lo que vos contás de cómo van seccionando las imágenes, de cómo muchas veces las redes son bombardeadas con escenas ficticias absolutamente, lo hemos mostrado aquí en este programa, con escenas que son absolutamente ficticias, donde dicen, acá hubo un cohete que explotó y ves de repente que son las mismas caras las que filman la caída de un cohete, en otra escena un ataque a una ambulancia, en otra escena es el ataque a una escuela, y ves que son los mismos los que están grabando una cosa y la otra, haciéndose pasar por civiles. Digo, evidentemente hay una estrategia ahí comunicacional muy clara por parte de Hamas, de la que buena parte de Occidente termina siendo cómplice. Y también hay una alianza aquí que está formada por varios. Por un lado tenés a Qatar, que ha invertido 4.700 millones de dólares en financiar Universidad de Estados Unidos, y por lo tanto Universidad de Estados Unidos, que supuestamente es la inteligencia, se han transformado en centros antisemitas. Tenés a una cantidad de inmigrantes musulmanes en varios países que se han radicalizado mucho y que aprovechan porque traen la judiofobia y el antisemitismo que vinieron de los países musulmanes. Y tenés, por otro lado, una cantidad de personas que son muy ignorantes sobre el conflicto. Entonces, por ejemplo, ves marchas en donde se le pregunta a la gente por qué está ahí y gente que ni siquiera sabe dónde queda Jerusalén está marchando con una bandera palestina. O sea que tenés una combinación entre la extrema izquierda posmodernista, radicales islámicos y mucha ignorancia. La pregunta es, ¿en qué otro conflicto la gente se atreve a hablar con tanta contundencia que no sea el conflicto palestino-israelí? Porque tú no te atreverías, o alguien de la calle no se atrevería a hablar con tanta contundencia del conflicto en Ucrania o Rusia como lo hacen con el conflicto de Israel. Porque ¿sabes por qué? Porque sobre Israel opinamos todos. Bueno, sin ir más lejos, hablando de la doble moral de los que dicen defender a los musulmanes, los propios musulmanes que están en Occidente y que dicen no, salimos en defensa de los palestinos en nombre de la defensa del Islam, y nadie está diciendo nada de las matanzas que sufren los musulmanes en todo el mundo. Digo, ahora mismo en China, nuevas persecuciones que se están dando en China, desde hace rato que China, yo nunca vi una movilización masiva, sobre todo en las universidades y demás, en contra, por ejemplo, de lo que es la persecución que lleva adelante China, en contra de la minoría uigur, por ejemplo, ¿no? Ahora, fíjate esto que estás planteando ahora. ¿Por qué personas de izquierda o de extrema izquierda protestan ante toda injusticia
Y cuando hay una injusticia contra los judíos, se callan, pero enseguida salen a manifestarse a favor de los palestinos. Hay varias explicaciones de esto. Te voy a dar dos. La primera, la interseccionalidad. Y es una forma de pensar en Occidente, en muchas universidades, que divide el mundo entre buenos y malos. Y los buenos siempre son, todas las mujeres son buenas, todos los LGTB son buenos, todos los indígenas son buenos, todas las personas de color son buenas y todos los palestinos son buenos. Entonces tenemos que unirnos de forma incondicional ante todos los que son malos, que son los hombres, los blancos, los judíos, Israel. Entonces esa forma de pensar bastante infantil hace que veamos alianzas surrealistas entre, por ejemplo, grupos LGTB e Irán, ¿está bien? Entonces, esa es una explicación. Pero hay una segunda explicación que creo que es más fuerte todavía, y es que estos grupos son antioccidentales. O sea, odian el monoteísmo, odian el capitalismo, odian la cultura occidental, odian y aman la comida vegetariana, aman los pueblos indígenas, y para ellos el judío e Israel representan Occidente. O sea que es otro tipo nuevo de antisemitismo. No es como el antisemitismo cristiano clásico que odiaba a los judíos porque estaba en pecado por no haber aceptado al Mesías. No es el antisemitismo alemán nazi que pensaba que los judíos eran una subraza. Estos son antisemitas nuevos, piensan que el judío es Occidente. Entonces tú te preguntarás, ¿pero cómo puede ser que personas cultas, de universidades, personas que reciban premios Nobel, se expresen de forma antisemita? Muy simple, Darío. ¿Tú quieres ver la naturaleza de una persona? Hazle 4 preguntas. ¿Qué opinas sobre la diversidad sexual? ¿Qué opinas sobre las mujeres? ¿Qué opinas sobre las personas de color? ¿Y qué opinas sobre los judíos? Puede ser un premio Nobel, pero a la vez ser un imbécil. Y ustedes lo saben muy bien porque tienen un premio Nobel imbécil, por ejemplo, en Argentina. De la paz, ¿no? O sea, ¿tú has visto las declaraciones que hace? Sí, sin duda. Okay. ¿Te das cuenta que es un Casi premio siempre Nobel? En contra de la paz. Pero que es un premio Nobel que es un inmoral. Y también lo veías a Saramago, premio Nobel de literatura. ¿Sabes por qué? Porque a veces pensamos que la gente que tiene prestigio en todos los temas. Entonces, a ver, el genio del racionalismo, aquel que nos entró a la humanidad y pensaba toda persona que, Descartes, toda persona que tiene su espíritu racional tiene que tender hacia el bien. Bueno, cuando le preguntaba sobre los judíos, era increíble lo que decía. Personas, literatos españoles, no se salva ninguno de los clásicos. Lope de Vega, Quevedo, un desastre. El único que se salvaba más o menos era Cervantes. Bueno, Shakespeare. Pero todo el resto... Uno lee el Mercader de Venecia, ¿no? Claro, Shakespeare no era antisemita, pero escribió un texto que el público reaccionaba de forma antisemita. O sea, fíjate, tú puedes ser una persona muy culta, es más, tú puedes ser judío incluso, y no haberte curado de antisemitismo. O sea que no pensemos que un Maradona puede hablar sobre todos los temas. El hecho que haya sido un gran jugador de fútbol no significa que sea un estadista. Clarísimo. Gabriel, un placer realmente. Gracias y bueno, hasta la próxima. Un abrazo, Darío.